Le corresponde la ponencia a nuestro colega y compañero José Ruiz. Él es TCU en Imagenología, también graduado de licenciado en Radioimagenología. Es docente universitario de la Universidad Arturo Michelena y es director de la Escuela de Tecnología Médica de la misma universidad. Se presenta esta tarde con la ponencia Síndrome de halo invertido en pacientes con COVID positivo 19. Bueno, para mí es un placer acompañarle en esta oportunidad, indudablemente un espacio extraordinario para dar lugar a la academia. Como bien lo mencionaba mi gran amigo Jesús Grave, en esta oportunidad haré referencia al síndrome de halo invertido en pacientes positivos a COVID-19. Quiero, antes de entrar en materia, hacer referencia. Muy bien. Como bien lo mencionaba mi compañero, profesor universitario, con una data de 12 años de experiencia, egresado de la Universidad Arturo Michelena como técnico superior en imagenología. Tiempo posterior me acredité como licenciado en radioimagenología y actualmente culminando los estudios de posgrado en educación superior. ¿Okay? En esta oportunidad hacemos referencia a lo que es el halo invertido en pacientes positivos a COVID-19. Sin embargo, bajo la realidad de la cantidad de estudiantes que se han inscrito en este congreso, considero oportuno y necesario direccionar esta ponencia de una manera didáctica que permita a estos jóvenes que hoy se encuentran entre nosotros entender un poco de lo que es la adquisición de imágenes para este tipo de pacientes. Muy bien. Cuando hablamos de operaciones del sistema respiratorio, lo básico o elemental que viene a nuestras mentes, evidentemente son sistemas, pues para este sistema son estudios radiológicos convencionales. Muy bien, siendo los de regularidad, los rayos X de tórax en proyecciones posterior, anterior y lateral izquierdo. Es importante entender que estas proyecciones son las proyecciones debidas y correctas para este tipo de exploraciones. ¿Ok? No concibo aún, como en muchos de los centros de orden privado o público, emiten un criterio clínico solo en base a una proyección posterior anterior. Debemos entender que estas imágenes radiológicas son bidimensionales y ciertamente dan un aporte o una referencia diagnóstica, pero se aprecian de esa manera como un estudio referente o de base. En casos como el paciente en COVID-19, ya vamos a entender la necesidad de los estudios tomográficos para este fin. Muy bien. En relación a esta realidad, y de forma muy especial para los estudiantes que hoy nos acompañan, realicé este pequeño cuadro comparativo en el cual vamos a discutir o entender la relación y la diferencia que existe entre los métodos de adquisición, en este caso radiología convencional y tomografía computarizada. En el caso de ambas modalidades o técnicas por estudio, emplean como fuente de energía radiación ionizante. En el caso de la radiología convencional, cuenta con una estación de trabajo siempre y cuando el equipo sea digital o cuente con un sistema de digitalización de imagen. En el caso de la tomografía computarizada, posee su estación de trabajo para la adquisición de imágenes correspondientes. Ahora, para adquirir la imagen, la radiología convencional hace uso de chasis, entendiendo que los chasis pues, son las cajas herméticas que poseen evidentemente dos caras, una anterior y posterior, pantalla receptor y reforzada, y en su interior, entre estas dos tipos de caras o pantallas, se encuentran las películas. En el caso de convencional, la pantalla receptora, al incidir el rayo, genera una excitación, una pequeña fluorescencia que genera la excitación en la película para generar una imagen referente. ¿Ok? En el caso de los chasis digitales, pues su pantalla tiene la sensibilidad de adquirir la imagen tras su exposición y ser procesada a través de los distintos sistemas que sea sometida. En el caso de la radiología digital, pues evidentemente Flash Panel de forma digital a través de un lenguaje binario permite obtener una imagen digitalizada directamente. En el caso de tomografía computarizada, se hace a un lado del chasis
y se encuentran o tiene lugar en esta modalidad un conjunto de detectores. Estos detectores van a captar toda la información que el tubo va generando simultáneamente a través de su barrido, ¿ok? O el recorrido. En el caso de tomografía computarizada, él hace un giro de 360 grados en la estructura que deseamos someter a estudio, y este conjunto de detectores vacía esa información o envía esa información al ordenador y nos da una imagen referencial de dicha estructura. La cantidad de detectores va a variar de acuerdo al tipo de tomógrafo con el cual nos encontremos trabajando en el servicio en el que prestamos. Las imágenes obtenidas por radiología convencional son imágenes bidimensionales, mientras que en el caso de las imágenes obtenidas por tomografía computarizada son imágenes de una database en corte transversal. Sin embargo, sus herramientas nos permiten generar reconstrucciones MPR, a saber, reconstrucciones multiplanar, donde podemos obtener una óptica en un plano coronal y sagital de la estructura en estudio. Esto permite obtener un valor para fines diagnósticos sumamente elevado, y en casos como el que vamos a discutir el día de hoy, ya verán a continuación. La radiología convencional evidentemente no genera imágenes en 3 dimensiones. La tomografía computarizada a través de su sistema de herramientas permite obtener a través de su sistema de reconstrucción imágenes en 3 dimensiones. En casos particulares donde hay compromiso óseo, permite tener una información mucho más detallada. Arterial y venoso también permite tener información de gran valor para los médicos especialistas tratantes. Muy bien. Quise mostrar acá imágenes adquiridas a través de ambas modalidades con el fin de tener un valor comparativo para cada uno de ustedes. Como vemos, a nuestra izquierda tenemos una imagen de un estudio posteranterior lateral izquierdo del sistema respiratorio, en este caso del tórax, y a nuestro lado derecho tenemos imágenes transversales, porque de dicho sistema vean como hay un valor diagnóstico mucho más elevado. Estoy viendo estructuras de forma más completa que no veo en una postura anterior, y hago una reconstrucción coronal y sagital que me permite incluso en este caso ver una lesión importante y comprometiendo o el compromiso que deriva de este tipo de lesión. De allí parte la importancia de la tomografía en lo que es la evaluación minuciosa y más específica del sistema respiratorio. En términos muy didácticos, creí conveniente hacer referencia a estas imágenes con el fin de entender los métodos de adquisición de imágenes entre estas modalidades. En el caso de rayos X convencional para la evaluación del tórax, por lo general hacemos un estudio en bipedestación, en proyección posterior anterior, ¿ok? ¿Por qué en bipedestación? Radiológicamente, en referencia a lo que es la estructura anatómica, debemos hacer ciertos estudios de forma puntual, en este caso en bipedestación. Ejemplo, senos paranasales, tórax y abdomen deben realizarse en bipedestación, exceptuando casos donde la condición clínica del paciente no lo permita y adoptamos otro tipo de posicionamiento. ¿Por qué hacerlo en bipedestación, queridos amigos? Porque en estas estructuras vamos a evaluar niveles hidroaéreos, ¿ok? Si posiciono un paciente de cúbito supino con líquido o derrame pleural, un ejemplo muy particular, este tipo de derrame líquido presente en este pulmón va a tener una expansión que va a generar un falso diagnóstico. Es por ello que debe realizarse en bipedestación, para tener un referente claro y específico si exista en pacientes puntuales la existencia de niveles hidroaéreos en estas estructuras. ¿Ok? En el caso de la tomografía, el posicionamiento y evidentemente el tipo de equipo para adquirir la imagen es totalmente diferente. Tenemos un gantry, al que le conocen como aro mejor en muchos países. Dentro de este aro tenemos un tubo de rayos X, paralelo al tenemos el conjunto de detectores en su interior. Estos van a hacer un giro de 360 grados alrededor del paciente a medida que va ingresando al gantry para realizar
la tomografía de tórax, el paciente se posiciona de cúbito supino e ingresa al gantry en sentido cráneo-caudal, tal cual como se encuentra la imagen referente presentada. Los bracitos irían extendidos, esto con la finalidad de evitar que las escápulas puedan estar dentro del campo pulmonar que está haciendo el estudio. Ahora entrando un poco en lo que es materia, hacemos referencia a lo que es COVID-19. El COVID-19, evidentemente, ha sido una pandemia que ha generado estragos a nivel mundial. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial recibió reportes de múltiples casos de neumonía con un origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. En enero, oficiales y autoridades competentes de dicho país definen o identifican estos casos de neumonía como una cepa de coronavirus. Desde esta fecha, de enero al mes de marzo, tras ciertos estudios, la OMS se manifiesta, específicamente el 11 de marzo de 2020, declarando oficialmente como pandemia al COVID-19. Esto en función a la proliferación del brote que ha existido a nivel mundial de este virus. Puntualmente, ha generado un porcentaje de mortalidad sumamente elevado y de forma acelerada. En estos casos de mortalidad, se ha determinado o percibido que el sistema respiratorio ha sido el más susceptible y vulnerable a tratar el virus. De hecho, el porcentaje más elevado de mortalidad por COVID-19 se orienta a lesiones y limitaciones en el sistema respiratorio. Ahora, de acuerdo a esta realidad y a los estudios evidentemente científicos realizados a esta pandemia o este virus, la Asociación Británica estableció un protocolo, ¿ok?, en referencia a los hallazgos encontrados en los estudios imagenológicos, específicamente en los estudios por tomografía. De acuerdo a los hallazgos, ellos clasificaron los tipos de COVID en leve, moderado severo y severo. En este caso voy a compartir algunas imágenes que corresponden a cada uno de estos tipos. En el COVID leve o en fase leve se describe, de acuerdo al protocolo británico, que son aquellos que poseen menos de 3 imágenes correspondientes a virus ilustrados menores a 3 centímetros. Como bien lo visualizamos o evidenciamos en esta imagen, esta es una imagen de corte transversal en la ventana pulmonar, evidentemente del tórax, donde estamos evidenciando 3 focos que corresponden a una medida menor, en el caso de uno de ellos, a 3 centímetros. Bajo esta realidad y bajo el criterio establecido por el protocolo británico, este paciente se ubica en un COVID condición leve. Ahora bien, se establece bajo este protocolo que por encima de 3 focos de virus ilustrado a 3 centímetros ya nos ubicamos en una fase moderada, ¿ok? Como bien se visualiza en esta imagen, evidentemente también una ventana pulmonar, hay mayores compromisos, ¿ok? Hay mayores procesos fibróticos que condicionan a este paciente en una fase moderada. Seguido a ello tenemos la fase moderado severo, donde hay mayor compromiso, mayor proceso fibrótico, hay imágenes de virus ilustrados mucho más amplias, hay de virus aislado, ya hay un compromiso respiratorio considerable en el paciente y evidentemente el hallazgo que se evidencia en la tomografía computarizada. Y por último, en la fase más compleja del COVID-19 tenemos la severa, donde tal cual como se evidencia en la imagen, hay pérdida, si se quiere, casi total del hallazgo. Hay ganancia de los hallazgos a nivel respiratorio y de pérdida de la densidad correcta a nivel respiratorio, o que caracteriza
puntualmente ambos pulmones. Ahora, ¿qué sucede acá? Existe el halo invertido o halo pulmonar. Evidentemente, este es un elemento poco frecuente, ¿ok? Se caracteriza por ser una imagen circular con un patrón de vidrio ilustrado. Su data no está refiriendo o no refiere que existe desde mucho antes de la aparición del COVID-19. De acuerdo a muchas bibliografías, nos describen que este ha sido un hallazgo encontrado en pacientes inmunosuprimidos. ¿Okay? Tenemos algunos casos como neumonía criptogénica, tuberculosis, infecciones fungitas. Tenemos pacientes con VIH positivo, con algún hallazgo respiratorio, compromiso respiratorio, que al ser sometidos a un estudio por tomografía computarizada, se ha podido evidenciar la presencia de un halo invertido. ¿Ok? Sin embargo, aun cuando su data no está relacionada directamente a la existencia del COVID-19, los estudios que se han realizado recientemente describen como un signo subjetivo el COVID-19. Ahora bien, vamos a entrar ya propiamente en materia, entendiendo un poco lo que es el método de adquisición de imágenes por radiología convencional versus tomografía computarizada. Para estos jóvenes que nos acompañan, al momento de que yo voy a realizar una tomografía, yo debo hacer una imagen referencial, a la que conocemos como topograma, tal cual a la que estoy presentando en esta oportunidad. Si estudiamos o visualizamos esta imagen, vemos que existe un pequeño compromiso, o sea, un patrón no normal, ¿ok? En estos campos pulmonares, sin embargo, queda subjetivo a la evaluación médica y, obviamente, al cuadro clínico del paciente. Es una imagen que quise colocar, por eso quise hablar inicialmente de lo que es la radiología convencional, porque es muy similar a lo que es un estudio de base en radiología, en este caso una proyección póster anterior. Ahora bien, en estos casos de pacientes con COVID-19 positivo, es importante someter a estos pacientes a un estudio de tomografía computarizada. En el servicio en el cual presto mi labor, mi área de tomografía, hemos tenido casos muy particulares, pacientes con resultados de pruebas negativas, ¿ok? Hisopado y PCR, y al someterlos a la tomografía por una sintomatología muy básica, como lo ha sido el caso de un joven que tuvimos deportista, solo se presentaba cefalea intensa, tenía una prueba de hisopado negativa, tenía una prueba de PCR que no daba con COVID-19, sin embargo, al someterlo al estudio de tomografía, tenía una condición moderada de COVID. ¿Ok? Basando en esta realidad, hacemos la adquisición de imagen. Vean acá. Inicialmente, en los casos que hablamos en cuanto a la categorización del COVID, desde leve hasta severo, representábamos las imágenes en una ventana pulmonar. ¿Por qué mostrarles esta inmediatina? Porque evidentemente el protocolo de adquisición de estudio en tomografía para tórax nos conlleva a tener que mostrar imágenes o adquirir imágenes en ventana pulmonar y mediastínica. En el caso de la mediastínica, como es este paciente, vean que se ven imágenes un poco particulares que refieren a un proceso fibrótico a nivel basal. ¿Ok? ¿Qué ha ocurrido y hemos evidenciado en este año importante en la propagación de la pandemia? Existen incluso médicos que quieren establecer un criterio de apreciación de naturaleza clínica, ¿ok? Para el abordaje del paciente con la ventana mediastínica. Es importante tenerla para fines comparativos con la pulmonar. Vean el siguiente ejemplo, el mismo paciente, en el mismo corte. Cuando hago mi ventana pulmonar, evidencio que hay procesos fibróticos mucho más agresivos de lo que la mediastínica me está presentando. Y es justamente en esta ventana donde puedo evidenciar que hay existencia del halo invertido. Mencionábamos que una de las particularidades del halo invertido es la formación de una imagen circular, de acuerdo por los procesos fibróticos que se vienen generando en el paciente en estudio. Si vemos acá, se define claramente
la imagen circular, vemos acá una media, vemos acá otra y otra de esta manera. Estas son imágenes que refieren a la existencia de un halo invertido. Sin embargo, aun cuando tengo esta imagen, que es muy clara para los fines diagnósticos correspondientes, es necesario generar una imagen con reconstrucción multiplanar que me permita obtener una óptica en una vista coronal y sagital de este tipo de pacientes en estudio. Vemos acá. Ya aquí tenemos una reconstrucción multiplanar, evidentemente en ventana pulmonar o LUM. Vean cómo se representa el halo invertido de forma muy particular, totalmente diferente a lo que estábamos viendo en el corte transversal. Es importante entender que este tipo de reconstrucciones no deben ser subestimadas, ¿ok? También tenemos casos de colegas, centros, que emiten el estudio solo con sus cortes transversales en ambas ventanas pulmonar y mediastínica, no realizan este tipo de reconstrucciones, y quise presentar esta imagen para que se entienda el valor diagnóstico que este tipo de reconstrucciones puede brindar el médico especialista o tratante, ¿ok? Para los fines necesarios en cuanto al abordaje que sea clínico y terapéutico del paciente, ¿ok? Otro punto importante que quisiera mencionar en base a esta imagen, y los hallazgos allí evidenciados. Cuando hablamos de halo invertido, hay una mala apreciación de este término. Asociamos al halo invertido a un cuadro severo de COVID, ¿ok? Y no necesariamente el halo invertido te conlleva que el paciente tenga una condición severa, ¿ok? Como es el caso que estamos presentando acá. El halo invertido no va a determinar el grado de severidad del paciente, o en este caso el COVID que presenta el paciente. Vemos acá una ventana pulmonar con una reconstrucción evidentemente multiplanar. Tuvimos un pequeño error allí en la presentación. Esto es un corte o una vista sagital, ¿ok? Allí vemos incluso imágenes que definen múltiples halos invertidos. Es importante, y vuelvo al punto que mencionaba hace un momento, generar este tipo de reconstrucciones. Si analizamos este paciente en particular y las imágenes que hemos presentado, podemos evidenciar que cada una de las imágenes adquiridas, basándose evidentemente en la data que viene de la tomografía, que es un corte transversal, en generar reconstrucciones multiplanares en un plano coronal y sagital, permite brindar a los médicos tratantes o diferentes especialistas una data de suma importancia para el abordaje correspondiente y más acertado del paciente. No debemos limitarnos al momento de realizar este tipo de estudios, y aún más en este tipo de pacientes que padecen este virus que evidentemente ha generado una conmoción mundial por el nivel de mortalidad que él ha desprendido. Conclusión, mis queridos amigos. Como conclusión tenemos puntos muy particulares. Primero, evidentemente la radiología convencional o el estudio en este caso de tórax seguirá siendo un estudio referente y de base para la exploración del sistema respiratorio. ¿Sí? Si bien es cierto que la tomografía permite obtener información mucho más detallada, también es cierto que en pacientes con un cuadro de base no comprometido, la radiología convencional puede ser la opción correcta en estos casos. Sin embargo, cuando en un rayo X de tórax se evidencia una imagen difusa no propia a lo que regularmente debemos ver, es necesario que el paciente sea remitido a la realización de un estudio de tomografía para los fines diagnósticos correspondientes y más acertados. Evidentemente, la tomografía computarizada, su naturaleza de estudio, permite tener imágenes con mayor valor diagnóstico, que permite tener mayor sensibilidad para la interpretación clínica de la lesión que a bien el paciente pueda presentar. ¿Ok? En el caso particular del COVID-19, la tomografía ha permitido escalar posición por su alto nivel de sensibilidad diagnóstica a través de las diferentes imágenes que se pueden adquirir y reconstruir en ella.
Por eso hice referencia al caso puntual de pacientes con pruebas negativas y al ser sometido a la tomografía, nuestra imagen adquirida se identifica y conlleva a una fase específica de COVID evidentemente positivo. Mis queridos amigos, no debemos subestimar ni limitarnos en nuestro desempeño en las diferentes áreas en las que nosotros nos encontremos. ¿Ok? La tomografía ha ganado mucho espacio, pero deja de ser tan importante cuando nosotros nos limitamos a hacer simplemente lo básico. Cuando entendemos o internalizamos nuestra gran responsabilidad y el rol que tenemos como profesionales en el abordaje para fines diagnósticos de este tipo de pacientes, nuestro desempeño debe ajustarse a esa realidad. ¿Qué quiero decir con este punto en específico? Debemos procurar que nuestro trabajo sea tan excelente que esté muy por encima de lo que los diferentes médicos tratantes requieren de nuestros servicios o de nuestro trabajo. Quisiera cerrar este pequeño espacio compartiendo un pensamiento de una excelente mujer, a quien conocemos en referencia a lo que es la radioactividad. En muchos de sus pensamientos, pero en este particular, ella indica que la vida o en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Un pensamiento muy sencillo, pero con un impacto increíble. Cuando entendamos que en nuestras vidas existen cosas más grandiosas de las que muchas veces nos limitamos a entender y comprender, nuestra vida tomará un curso más adecuado, acertado y correcto. Mis queridos amigos, para mí ha sido un placer acompañarles en esta oportunidad. Agradezco a todo el comité organizador por el esfuerzo que han hecho día a día para lograr materializar este hermoso encuentro. Jóvenes estudiantes que hoy están presentes acá, les felicito, les hago llegar mi respeto, mi admiración por estar aquí acompañándonos como participantes y entiendan, y es mi estandarte para con los estudiantes, entiendan que cada día existe la oportunidad de prepararnos. Que Dios les bendiga y que puedan comprenderlo de esta manera y entender que los sucesores de los que hoy estamos acá son cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado José Ruiz. Espectacular ponencia, la correlación entre el síndrome de halo pulmonar y el COVID-19, y sin duda la tomografía computarizada es una herramienta diagnóstica que se utiliza para llegar a identificar la enfermedad, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, José.